Vamos a empezar ahora sí ingresando código fuente dentro de nuestro método insertar, que no es más que una función que devuelve un string. Iniciamos primero declarando una variable de tipo string que se va a llamar RPTA de respuesta. La vamos a inicializar como es un string en cadena de texto vacío. Lo que voy a hacer después es hacer una instancia a mi clase SQL Connection para poder establecer la cadena de conexión, y el objeto que voy a crear se va a llamar SQLCon, que va a ser igual, y creo la instancia new SQL Connection. Recordar tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Después ya voy a ir implementando todo el código fuente, pero primero voy a declarar un capturador de errores para capturar los posibles errores que aparezcan. Aquí iría todo el código, y después del tree recordemos que tenemos un catch también. Y si aparece un posible error, pues lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar x para almacenar la excepción. Y si nos aparece el error, entonces mi variable RPTA, que es la respuesta, va a ser igual a ese error que nos aparece, xMessage. De esa forma. Dentro ya del tree, donde iría todo nuestro código en esta parte, donde vamos a poner todo nuestro código para poder insertar registros en la tabla categoría, haciendo previamente una instancia a mi clase de categoría, que es la clase en la que estoy trabajando. Vamos a implementar entonces todo el código fuente aquí. Lo que voy a hacer primero es establecer la cadena de conexión. Para eso le digo a mi variable SQL con, que es la variable SQL connection arriba, punto connection string, para establecer la cadena de conexión. Va a ser igual a ¿qué? A mi clase conexión y a su variable cn, que recordemos que es una variable que declaramos de tipo pública. Como estamos trabajando en la misma capa y tenemos una clase conexión que se encuentra aquí, si la revisamos ahora mismo, y aquí está nuestra cadena de conexión almacenada en la variable cn. Regresamos a nuestra clase de categoría. Como ya establecimos la cadena de conexión y en este caso la conexión está cerrada, pues vamos a abrirla. ¿Cómo la abrimos? SQLCon .open para poder abrir y establecer una conexión con SQL Server. Antes de continuar con todo el código que va a ir dentro de nuestro método, vamos primero a, como ya aquí abrimos la conexión, como bien vemos la conexión está abierta, pues debajo del catch, dentro de mi método de insertar, voy a cerrar la conexión. Cuando ya empiece a insertar todos los registros, la conexión sigue abierta, pero después ya la cerramos. ¿Cómo cerramos la conexión? Fuera del catch, en este caso, voy a decir finally. ¿Para qué es finally? Pues limpia todos los recursos que se asignan a un bloque. Finally no va a depender mucho de las excepciones que tenga, en este caso el método tree, se va a ejecutar sí o sí. Entonces, en este caso finally, y decimos sí, si mi cadena de conexión SQL con .state, o su estado de la cadena de conexión, es igual connection_state.open es igual a, o está abierta. ¿Qué voy a hacer en este caso? SQL con .close. Lo estoy declarando en una misma línea nada más y listo. ¿Qué es lo que hago con esto? Digo, sí, la cadena de conexión está abierta, pues la cerramos. Revisamos hasta ahí nuestro método, en este caso insertar. Vemos que tenemos nuestra variable RPTA que recibe un valor en blanco. Hacemos una instancia a mi clase SQL Connection con el objeto SQLCon para establecer una conexión con SQL. Declaramos nuestro capturador de errores, donde va a ir todo nuestro código aquí, y abrimos la conexión. En el catch mostramos el posible error que tengamos, y finally, que se va a ejecutar haya o no haya excepciones, que es lo que va a hacer cerrar la conexión. Y vamos a retornar el valor que va a devolver, en este caso, nuestro método insertar. Y va a devolver, ¿qué va a devolver? Nuestra variable RPTA. Y vemos que ya el error se desaparece. Todavía no hemos acabado de implementar nuestro método de insertar porque nos falta más código para poder comunicarse con el procedimiento almacenado de insertar categoría. Lo que voy a hacer ahora es establecer el comando que me va a permitir ejecutar sentencias en SQL Server. Y lo que voy a hacer es declarar una variable que va a ser instancia a la clase SQL Command. Y la variable se va a llamar SQL, en este caso CMD, de comando. Y hago una instancia, en este caso new, a la clase SQL Command. Después decimos que la variable SQL CMD, que es el comando, se conecte utilizando nuestra cadena de conexión, que es el SQL con. Ahora decimos SQL, en este caso cmd.commandText, para indicarle el nombre de objeto al que voy a hacer referencia en nuestra base de datos. Y el nombre del objeto va a ser, en este caso, sp insertar categoría. Si ahora mismo revisamos nuestra base de datos en SQL Server, recordemos que se llama la base de datos de ventas, desplegamos la opción programación y vemos que tenemos un procedimiento almacenado, insertar categoría. Le voy a dar clic derecho, modificar,
Y este procedimiento de insertar categoría está recibiendo tres parámetros de manera de variables: el ID de categoría, el nombre y la descripción. Ahora le digo a mi variable SQL, en este caso cmd, command type, para decirle que el tipo de objeto en SQL Server es un command type.store procedure, es un procedimiento almacenado, quedando de esa forma. Ahora sí vamos a declarar uno a uno los parámetros que va a recibir este procedimiento almacenado, que recordemos que son tres parámetros, como bien vemos aquí: ID de categoría, nombre y descripción. Iniciamos por el primer parámetro, que vamos a declarar una variable, en este caso de tipo SQL parameter, y la variable se va a llamar par ID categoría. Hacemos instancia de esta clase new SQL parameter. Continuamos entonces, después le decimos nuestro parámetro ID categoría. ¿Cuál va a ser el nombre de su parámetro en la base de datos? En este caso, en el objeto insertar categoría se va a llamar @ID categoría, que es nuestra primera variable en nuestro procedimiento almacenado. Después decimos que este parámetro par ID categoría va a tener un tipo de dato, un SQL DB-type, y en este caso el tipo de dato va a ser igual SQL DB-type.int, que es un tipo de dato integer. Ahora sí, bien, recordemos que nuestro campo ID categoría que declaramos en nuestra tabla categoría, en nuestra base de datos, era un campo autonumérico, así que este no va a ser un parámetro de entrada, sino será un parámetro de salida, y debajo le indicamos par ID categoría punto direction es igual a parameter direction.output, o un parámetro de salida. Y ahora sí voy a agregar este primer parámetro, que es el ID categoría. Vamos a agregarlo aquí a nuestro comando que va a ejecutar en la base de datos, en este caso SQL cmd .parameters.add, y entre paréntesis agrego este parámetro par ID categoría, quedando de esa forma. Ya declaramos nuestro primer parámetro, nuestro ID categoría. Recordemos que también nos falta, como vemos en nuestro procedimiento almacenado, el nombre y la descripción. Continuamos debajo entonces con el segundo parámetro. En este caso decimos SQL parameter, le ponemos un nombre a nuestro parámetro, en este caso par nombre, hacemos la instancia igual new SQL parameter, y ahora sí hacemos la correspondencia de este parámetro con la variable en nuestro procedimiento almacenado en SQL Server. Par nombre punto parameter name va a ser igual, y le enviamos el nombre de nuestra variable en nuestro procedimiento almacenado, que será nombre. Después nuevamente par nombre punto SQL DB-type para establecer el tipo de dato. SQL DB-type en este caso va a ser var char. Después par nombre punto size para establecer el tamaño que va a tener el texto. Varchar, en este caso le vamos a poner de 50 de tamaño. Y ahora sí le enviamos el valor par nombre punto value para enviarle un valor a este parámetro, que es el par nombre, que hace referencia a nuestra variable @nombre y nuestro procedimiento almacenado insertar categoría. ¿Qué valor le vamos a enviar? Recordemos que estamos enviando en este método nosotros en un objeto llamado categoría todas las variables de esta clase que están declaradas en la parte superior. Entonces decimos que en este par nombre le vamos a enviar categoría.nombre. Recordemos que nombre son los métodos setter y getter, y en este caso vamos a llamar a nuestro método get para obtener el nombre que tiene ese objeto. Lo que hacemos ahora es, ya agregamos este parámetro al comando SQL cmd parameters.add, y entre paréntesis le enviamos este parámetro par nombre. ¿Qué otro parámetro más nos falta? Nos falta el parámetro descripción. Voy a copiar todo este parámetro nombre, lo vamos a pegar justo debajo, y vamos también a establecer el parámetro descripción. En este caso modificamos, sería descripción. Recordemos tener en cuenta las mayúsculas de las minúsculas. Acá sería par descripción. ¿A qué variable vamos a hacer referencia? A nuestra variable descripción. En este caso @descripción de nuestro procedimiento almacenado. Nuevamente par descripción abajo. Par descripción .size también. Y el tamaño de la descripción sí va a ser ya 256. ¿Por qué 256? Porque así está declarado en nuestro procedimiento almacenado, 256. ¿Qué valor le vamos a enviar? Par descripción.value. En este caso llevamos al objeto categoría y a su método, en este caso descripción. Y agregamos este último parámetro, que será par descripción.
Ya enviamos hasta ahí nuestros 3 parámetros, el primero que es de salida y los demás parámetros que sí son para enviar valores, por eso le ponemos el punto value. ¿A qué procedimiento? Nuestro procedimiento insertar categoría. Debajo ya ejecutamos nuestro comando y decimos nuestra variable respuesta, que es la variable que va a retornar este método, que es una función, va a ser igual a ¿qué? A SQL-cmd para llamar al comando y lo ejecutamos execute non-query y en una misma línea hacemos la condicional. Si esto es igual, si me devuelve un valor verdadero, entonces va a tener dos posibles valores. Si es verdadero, si es ejecutado, voy a enviar un OK. Y si no se puede ejecutar, ¿qué voy a enviar? Voy a enviar un no se ingresó al registro, a manera de texto, ya que nuestra variable respuesta está esperando un texto. Revisemos hasta ahí nuevamente esta línea, decimos respuesta va a ser igual a SQL-cmd execute no query para ejecutarlo. Si se ejecuta todo y se devuelve un valor verdadero al ejecutarse, quiere decir que sí se inserta un valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es verdadero, si se inserta un valor, entonces devolverá un valor OK, mi variable respuesta. Y si no, devolverá toda esta cadena, no se ingresó al registro. Y más abajo, nuestra función insertar va a retornar ya la variable respuesta, que puede ser en este caso un error, puede ser, como vemos en la parte superior, el texto OK, o puede ser el texto no se ingresó ningún registro. Ya finalizamos hasta aquí con nuestro método de insertar. Lo que voy a hacer es, para reutilizar este código, es copiar este código, todo el código de mi método de insertar, que en este caso es una función, copio todo desde el string rpta hasta la parte del return rpta. Copiamos todo esto y lo vamos a pegar también dentro de nuestro método editar, que es nuestra función. Lo pegamos aquí y vamos a modificar el código ya dentro de nuestro método, en este caso editar. La variable rpta va a ser la misma, que se inicializa en comillas en blanco, y lo que voy a cambiar es en la parte de abajo el command text, ya no va a ser sp insertar categoría, sino me ubico en mi SQL Server y vemos que tenemos otro procedimiento almacenado que se llama sp editar categoría. Voy a hacer clic derecho, modificar, y ese es el procedimiento editar categoría. Modificamos entonces aquí, en vez de insertar sería editar categoría. Bajamos un poco más y veamos nuestro primer parámetro que le estamos enviando, que también es el parámetro id categoría. En este caso, este par id categoría igual llama la misma variable @id categoría, como vemos aquí en SQL Server, @id categoría, pero este campo id categoría ya no es un campo de salida, ya no se está autogenerando porque no se está insertando, sino también es necesario para nosotros poder establecer a qué campo voy a modificar, como vemos con la condición where, para saber qué campo está modificando. Así que será un parámetro de entrada también que está recibiendo en este caso el procedimiento de editar categoría. Entonces en esta parte donde hemos puesto output ya no lo vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar esta parte del output, sino que le vamos a decir par id categoría punto value para asignarle un valor. ¿Qué valor le vamos a asignar en este caso? De mi objeto categoría. Llamo a sus métodos id categoría. Método head, en este caso id categoría. El nombre sigue siendo lo mismo. Bajamos la descripción, dejamos tal y como está. Y debajo ya donde ejecutamos nuestro comando, en este caso si el comando se ejecuta, quiere decir que si se logra ejecutar todo este código y devuelve filas afectadas, entonces me devolverá un mensaje de OK. Y si no, me devolverá qué mensaje, no sé. En este caso hay que ponerle actualizó el registro. Después nuevamente devolvemos el posible error, cerramos la cadena de conexión y retornamos nuestra variable respuesta. Finalizamos hasta aquí con nuestro método también editar. Vamos a copiar todo el código del método editar desde el string rpta hasta el return rpta. Lo copiamos, control C, y lo vamos a pegar también en nuestro método eliminar. Pegamos también en nuestro método eliminar y empezamos a hacer las modificaciones necesarias. Nos ubicamos en nuestro método eliminar, dejamos ahí tal y cual está nuestra variable rpta, nuestro objeto SQLCon que hace una instancia en la clase SQLConnection, y lo único que vamos a modificar es aquí, el nombre del objeto en nuestra base de datos. En este caso ya no va a ser el sp editar, sino será el sp eliminar categoría, como vemos que tenemos aquí en SQL Server, sp eliminar categoría. Clic derecho, modificamos y tenemos ahí nuestro procedimiento de eliminar categoría. ¿Cuántos parámetros está recibiendo? Solamente uno, el @id categoría. Así que debajo solamente dejamos el @id categoría. El nombre y la descripción simplemente lo suprimimos y dejamos ahí. Si se ejecuta,
toda la sentencia del procedimiento almacenado, devuelve un OK, y si no se ejecuta será no se eliminó el registro. De esa manera. Y debajo ya cerramos nuestra cadena de conexión. Debajo ya cerramos nuestra cadena de conexión y retornamos nuestra respuesta, que puede ser de tres tipos, ¿verdad? Un mensaje de error, ya que no se puede conectar con la base de datos, un mensaje OK o un mensaje de no se eliminó el registro. Continuamos ahora sí con nuestro método mostrar, que también es una función que va a devolver un valor de tipo data table o una tabla en memoria RAM para poder mostrarlo después en nuestro data grid view. Entonces implementamos ya nuestro método. Primero voy a declarar una variable de tipo data table, para eso hago una instancia de esta clase, y esta variable se va a llamar DTResultado. Hago la instancia a mi clase data table, new en este caso data table, para hacer la instancia, y dentro de los paréntesis le vamos a enviar como parámetro a mi data table el nombre de la tabla, en este caso categoría. Después de eso nuevamente establezco la cadena de conexión SQL connection, declaro mi variable SQLCon, instanciamos con la clase SQL connection. Recordemos por favor tener en cuenta las mayúsculas de las minúsculas y empiezo a declarar nuestro código, no sin antes declarar un tree de esa manera. Lo primero que hago es establezco la cadena de conexión, digo sqlcon.connectionString va a ser igual aquí nuevamente a mi clase de conexión y a mi variable cn que es pública. Después de eso nuevamente declaro el comando sqlcommand que se va a llamar sqlcmd. Hago una instancia a la clase, en este caso sqlcommand, y le indico al comando qué cadena de conexión va a utilizar. En este caso sqlcmd.connection va a ser igual a sqlcon, para decirle que utilice esa cadena de conexión al comando. Después le digo que utilice, recordemos que estamos trabajando con el método mostrar para poder mostrar los registros, entonces le digo a mi sqlcmd, a mi comando, que sea igual al procedimiento almacenado, en este caso sp mostrar -categoría. Si ahora mismo revisamos en SQL Server, tenemos aquí sp mostrar categoría, clic derecho, modificamos. Si revisamos nuestro procedimiento almacenado, estamos solamente recuperando los 200 últimos registros. ¿Esto para qué? Para que nuestro data table no ocupe tanto espacio y no se sature nuestra memoria. Solamente seleccionamos los 200 últimos registros ordenados por el ID de categoría. Entonces aquí llamamos a ese procedimiento almacenado y le decimos al sqlcmd.commandType que el tipo de objeto de nuestra base de datos es un store procedure, es un procedimiento almacenado. En este caso el mostrar no está recibiendo ningún parámetro, tampoco vemos en nuestro SQL Server que tampoco está recibiendo ningún parámetro, así que aquí tampoco le vamos a enviar ningún parámetro. Lo que voy a hacer ahora es declarar un SQL Data Adapter. ¿Para qué? Para ejecutar el comando y llenar el data table. Entonces declaro SQL Data Adapter, creo el objeto, en este caso SQL Dat, se va a llamar el objeto y va a ser igual a new, instancio la clase SQL Data Adapter, y entre paréntesis como parámetro que le voy a enviar el comando, en este caso SQL CMD. Y después relleno mi SQL Data Adapter, que es mi SQL Dat. .fill, ¿con qué lo relleno? Con mi variable DTResultado para llenar el data table. En la descripción del video voy a poner el enlace para poder leer la entrada donde será pública todo el código fuente de manera gratuita. Fuera ya del tree voy a declarar el catch, en este caso, no sin antes declarar nuestra variable sección. Y si por cualquier razón tenemos un error, entonces nuestra variable resultado va a ser igual a null, que no va a obtener ningún valor. Y hasta aquí tenemos dos posibles valores que va a tener nuestra variable DTResultado. Primero, puede obtener todos los registros al momento de ejecutar el sp mostrar categoría, o como segundo, si obtengo algún error, pues no voy a mostrar nada, voy a mostrar null en este caso. Debajo ya del catch, fuera del catch, voy a retornar mi variable DTResultado. De esta forma ya finalicé con mi procedimiento mostrar. Vamos a copiar hasta aquí todo nuestro código desde el data table DTResultado hasta el return DTResultado. Vamos a copiar todo este código del método mostrar y lo vamos a pegar justo dentro del método buscar nombre. Lo pegamos
y vamos a hacer algunas modificaciones. Si vemos este buscar nombre, está recibiendo por parámetro un objeto que hace instancia a la clase de categoría, todas las variables, a la variable y de categoría, nombre, descripción y al texto buscar. Voy a revisar en SQL Server que tengo también un procedimiento almacenado que se llama buscar categoría. Clic derecho, modificar, y veo que este buscar categoría tiene un parámetro de entrada que es texto buscar. ¿Para qué? Para que me permita filtrar mis categorías por este texto. De manera que por la letra inicial de este texto empieza a buscar. Entonces vamos a agregar ese parámetro en nuestro método buscar nombre. Primero tenemos que modificar, ya que el procedimiento almacenado al que hace referencia no se llama mostrar categoría, sino es buscar categoría. Y debajo empezamos a agregar el parámetro, que vamos a enviarlo a nuestro procedimiento almacenado. En este caso declaramos nuevamente SQL parámetro para hacer la instancia. Nuestro parámetro se va a llamar texto buscar. Y hacemos la instancia new SQL parameter para hacer la instancia y declarar el parámetro. Debajo entonces ya par texto buscar punto, le decimos a qué parámetro, a qué nombre de parámetro en el procedimiento almacenado va a hacer referencia. En este caso será texto buscar. Debajo le indicamos qué tipo de datos será este parámetro, par texto buscar punto SQL dbType será igual a un SQL dbType punto, en este caso será un varchar, un texto variable. Debajo le vamos a indicar el tamaño que va a tener este parámetro, par texto buscar punto, en este caso size será igual a 50, su tamaño de caracteres máximo, y par texto buscar punto value para indicarle qué valor va a tener. Y le voy a indicar, como estoy recibiendo el parámetro categoría que hace instancia, como vemos aquí recibimos el parámetro categoría que hace instancia a la clase categoría, pues debajo simplemente agrego del objeto categoría que hace instancia a la clase de categoría, llamo a su propiedad texto buscar, que es el método en este caso get para obtener el texto buscar. Y debajo ya agrego el parámetro al comando sql cmd.parameters.add y entre paréntesis le envío el parámetro par texto buscar. Agrego el parámetro al comando y abajo ejecutamos el comando, no hay nada más que modificar. Hasta ahí ya tenemos todos nuestros métodos, buscar nombre, tenemos nuestro método mostrar, tenemos nuestro método eliminar y tenemos nuestro método también editar e insertar. Vamos a hacer clic en la opción ver lista de errores para ver cuántos errores tenemos. Y solamente tenemos dos advertencias, ya que nunca hemos utilizado la variable x que captura los errores, que en este caso no es necesario utilizarlo. Guardamos hasta ahí nuestro proyecto. Y no se olviden que todo el código estará compartido de manera libre en www.incanatoit.com. Busquen el link en la descripción del video. Que tengan buen día. Les saludo Juan Carlos Arcila Díaz. Nos vemos en el siguiente video.